España, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, viernes 22 de agosto y la actualidad nacional viene marcada por la batalla contra el fuego. Las llamas han dejado atrás 400.000 hectáreas de monte calcinados, también pueblos, casas, en Zamora, en León. Las llamas han dejado patente que ni comunidades autónomas ni gobierno central son capaces de gestionar cualquier catástrofe por falta de responsabilidad y de conocimientos. Lo peor ya ha pasado. Eso es una muy buena noticia, pero en los próximos días llegará la evaluación de daños. Viernes 22, que llega en clave global con un punto rojo en el epicentro. Es Jackson Hole, la cita que inquieta a las bolsas y tensa la deuda. El tibón, el 10 años americano, está en el 4,33%, lejos del 4,9% que marcó el pasado mes de enero. La reunión de banqueros centrales de este 2025 ya está en marcha y los responsables de fijar los tipos de interés en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo y en el Banco de Inglaterra siguen ahora caminos muy divergentes y cada uno se enfrenta a decisiones complejas en las próximas semanas. Luis Benguerel es gestor independiente. Creo que será interesante al final ellos son muy transparentes y no van dando vueltas ni así, y por lo tanto yo creo que será interesante para prever si realmente tienen en la cabeza de bajar tipos de cara a septiembre o de momento no y van a mantenerlo. Entonces pues habrá que leerlas, interpretar lo típico que hacen los analistas, las frases que vayan diciendo. No hay que correr, o sea, no hay que coger la frase al vuelo, sino valorar luego todo lo que hayan dicho y por eso hay gente que está muy pendiente de lo que hacen y veremos cómo acaban identificando, si se puede prever una identificación de cara a movimientos de bajadas posibles de tipos en septiembre. Las frases, los mensajes, el tono, los gestos. En Estados Unidos, Powell tiene presión para bajar tipos de interés en septiembre, pero teme que los aranceles provoquen un fuerte repunte de la inflación. Buena parte del mercado espera un claro sesgo dovish. Desde Bank of America consideran que el hecho de que el título del discurso mencione perspectivas económicas antes que revisión del marco ya indica que Powell va a acelerar sus recortes de tipos para recuperar este tiempo de pausa. Se habla en el parqué de 3 recortes de aquí a diciembre. El primero sería el 17 de septiembre. Karen Ward es estratega jefa de mercados para EMEA de JP Morgan. Bastará con un poco de persistencia en la inflación y un dato del mercado laboral que muestre que no se está desplomando para que el mercado diga, un momento, quizá no sea una Fed particularmente preventiva, y para los mercados eso es lo realmente importante. A los mercados les gustan los bancos centrales preventivos, no los reactivos, porque claro, cuando reaccionan, las recesiones ya suelen haber cobrado impulso. En Europa preocupa la fortaleza del euro y una futura ralentización del crecimiento por el acuerdo comercial ya rubricado ayer con Estados Unidos. El mercado descuenta aquí 2 recortes de tipos antes de diciembre. El próximo podría ser en la reunión del 11 de septiembre. Y en Reino Unido la inflación vuela por la energía, el salario mínimo y los impuestos salariales, pero hay 3 problemas comunes para los banqueros centrales. Uno de ellos es la deuda pública. El segundo, las dudas sobre las estadísticas oficiales. Y en tercer lugar, las presiones de Trump sobre Powell que arañan la independencia y la autonomía de los bancos centrales, de los poderes políticos. En Japón, otro punto importante, tenemos hoy dato de inflación del pasado mes de julio. Se coloca en el 3,1%, algo por encima de las expectativas. A pesar de que mejora respecto a meses anteriores, sigue lejos del objetivo del Banco Central japonés. Roberto Sol. Buenos días, el 2%, ese es el objetivo que se ha marcado el organismo económico. Esta subida de los precios mejora los datos de junio, que fue del 3,3%, o de mayo, donde el IPC subió hasta el 3,7%. Aún así, es una inflación demasiado alta para el Banco Central japonés, por lo que la entidad que dirige Kazuo Ueda tendría motivos suficientes para recortar los tipos
en la próxima reunión. La mayor preocupación está en los alimentos. Sube este mes un 8,3%, lastrados sobre todo por el incremento del 27% de los cereales, donde destaca la subida de casi el 90% del arroz. La nota positiva está en los precios de la energía, del 0,2%, y de la electricidad, que baja un 0,7%. Hay que recordar que este indicador es uno de los que más peso tiene a la hora de elaborar el dato final. La inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y la energía, se sitúa en el 3,4%, en línea con las expectativas y con el dato del mes anterior, pero muy por encima del objetivo establecido por el Banco Central japonés. Datos que llegan después de que los rendimientos de la deuda pública japonesa tocarán máximos el jueves que no se veían desde 1999. Por el lado empresarial, dos nombres propios. Uno, Nvidia, y dos, Walmart. Nvidia habría ordenado parar la producción de su nuevo chip para China y Walmart avisa sobre el efecto de los aranceles en los precios y en el consumo. Robin Hill, buenos días. Buenos días. Es noticia de esta madrugada, según el medio de Information, que Nvidia habría ordenado a sus proveedores, entre ellos Samsung, Amcor y Foxconn, suspender la producción del chip H20. La decisión llega después de que esta misma semana Pekín pidiera a las empresas tecnológicas chinas que dejaran de comprar este modelo de chip debido a supuestos problemas de seguridad. El consejero de Nvidia, de visita hoy en Taipei, en la sede de Taiwan Semiconductor, no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto, pero sí que ha confirmado negociaciones con Estados Unidos sobre el nuevo chip para China. Por otro lado, es noticia también el aviso del gigante estadounidense de la distribución Walmart sobre el impacto de los aranceles. Dice su consejero delegado Doug McMillon que los costes y los precios de los productos están subiendo por culpa de esas tarifas y que lo van a seguir haciendo. Tal y como se ha desarrollado la situación hasta ahora, el impacto de los aranceles ha sido lo suficientemente gradual como para que cualquier ajuste de comportamiento por parte del cliente haya sido algo moderado. Sin embargo, a medida que reponemos el inventario a los niveles de precios posteriores a la aplicación de aranceles, nuestros costes han seguido aumentando cada semana y prevemos que esto continúe durante el tercer y cuarto trimestres. Walmart, que caía ayer en bolsa un 4,5% tras presentar un beneficio en el segundo trimestre del año por debajo de lo que se esperaba el mercado. Aviso de Walmart sobre los aranceles, mientras la Unión Europea cerraba este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general máximo del 15% a sus exportaciones y que deja fuera algunos sectores como los licores, el vino o los automóviles, como apuntaba el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič. Hemos conseguido importantes exenciones con aranceles cero o nulos en áreas importantes. Esto incluye recursos naturales no disponibles como el corcho, aeronaves y piezas de aeronaves, medicamentos genéricos, ingredientes y precursores químicos. Una vez más, esto es solo el primer paso, ya que la Unión Europea y Estados Unidos estudiarán la posibilidad de eximir a otros sectores en el futuro. Los aranceles sobre los automóviles y las piezas de automóviles se reducirán al 15% a partir del 1 de agosto, lo que ayudará a nuestra industria automovilística a seguir siendo competitiva a nivel mundial. Sin embargo, ese 15% de arancel no será para todos los productos porque finalmente no habrá perdón para el acero y el aluminio europeo, que se enfrentan a aranceles del 50%. Peter Navarro es el asesor comercial de la Casa Blanca. La experiencia del primer mandato con los aranceles sobre el acero y el aluminio es que cada vez que intentamos conceder una exención o exclusión a uno de nuestros aliados, estos abusan totalmente de ella y hemos aprendido que es una pendiente resbaladiza, por lo que no habrá exenciones ni exclusiones para los aranceles sobre el acero y el aluminio, como habrán podido ver. Y mientras tanto, las bolsas se mueven con signo mixto esta mañana a la espera del discurso de Powell en Jackson Hole y del PIB que se publica esta mañana en Alemania. Lo vamos a conocer en menos de una hora. A las 8 de la mañana vamos a tener ese dato de crecimiento del segundo trimestre del año en la locomotora europea, después de que ayer conociéramos que la industria europea vuelve a crecer en agosto e impulsa la actividad de la zona euro, según las cifras de PMI publicadas este jueves. A esa misma hora, a las 8, vamos a conocer también las ventas minoristas en el Reino Unido. Con todo esto, las bolsas cotizando con signo mixto esta mañana. En Asia, el Nikkei de Tokio cotiza ese dato de IPC con tímidas caídas del 0,08% ahora mismo en 42.500
264 puntos. Hansen de Hong Kong subiendo, sin embargo, un 0,3%. Avances también en Shanghái del 0,7% y en Corea del Sur, avanzando el Kospi casi un 1%. Futuros americanos que vienen hoy con signo dispar, subida de 2 centésimas para el futuro del Dow Jones, plano ahora mismo el del S&P 500, caída del 0,1% para el futuro del Nasdaq, después de que anoche Wall Street volviera a cerrar en rojo, con caída de nuevo para la tecnología y con el quinto recorte consecutivo para el S&P 500. En Europa los futuros vienen también con tímidas caídas del 0,1% para el futuro del DAX y del 0,05% para el futuro del Eurostock 50, en una jornada en la que el IBEX va a abrir de nuevo por encima de los 15.300 puntos tras recuperar ayer de nuevo esos máximos de 2007, con la vista puesta de nuevo este viernes en Telefónica y en la banca. En el mercado de divisas, el dólar se fortalece antes de Jackson Hole, está subiendo un 0,2% frente al euro, que baja del nivel de 1,16. Tenemos la relación entre ambas monedas en 1,1585. Se fortalece también frente al yen, sube un 0,26%, supera los 148,75. Y en el mercado de materias primas, tras las subidas de ayer, el precio del petróleo, ligeras caídas ahora mismo para los futuros del 0,06%. Mercados pendientes también de las negociaciones entre Rusia y Ucrania a la espera de esa posible reunión a tres bandas. Vladimir Putin exige a Kiev que entregue el Donbass y que no entre en la OTAN. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Moscú exige que Ucrania ceda toda la región oriental de Donbass, renuncie a sus ambiciones de entrar en la OTAN y mantenga a las tropas occidentales fuera del país, según publica la agencia Reuters. Mientras, Donald Trump invita a Ucrania a atacar a Rusia tras el rechazo de Putin a negociar y después del ataque ruso a una fábrica de productos electrónicos fundada por Estados Unidos con cientos de drones en territorio ucraniano. En Oriente Próximo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado a iniciar de forma inmediata las negociaciones para liberar a los rehenes secuestrados por Hamás. Netanyahu no ha aclarado si acepta la propuesta de alto el fuego que ya ha aceptado el grupo palestino. En Colombia, la noche deja al menos 18 muertos y más de 40 heridos en 2 atentados en Cali, la tercera ciudad más grande del país, atribuidos a disidentes de las FARC. Gustavo Petro es el presidente colombiano. Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, tenemos 8 agentes, miembros de la Policía Nacional, muertos y 8 heridos en una región de Amalfi, Antioquia, cuando su misión era erradicación de cultivos de hoja de coca. Y aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita este viernes el incendio de Degaña, el que más preocupa ahora mismo en Asturias. En la lucha contra el fuego, la meteorología está ayudando a mejorar la situación de los incendios, aunque todavía sigue habiendo una veintena en activo. Son las 7:12, esto es Radio Intereconomía. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La Dana se alejará por el Mediterráneo, estabilizando el tiempo en gran parte del país, aunque persistirá la inestabilidad en Cataluña y Baleares, con lluvias y tormentas fuertes en zonas costeras y especialmente en Mallorca. En el tercio norte se esperan cielos nubosos, con lluvias débiles y por la tarde chubascos en el este peninsular. Canarias tendrá intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco en cumbres con calima. Las temperaturas bajarán en la fachada mediterránea y Baleares, mientras subirán en el resto, superando los 35 grados en el suroeste y quizás en el Miño. Las mínimas descenderán en el Cantábrico y Alto Ebro, subirán en el centro-oeste y no bajarán de 20 grados en el Mediterráneo y suroeste. Soplarán vientos moderados en Canarias y en el resto serán flojos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy vamos a poner el foco en los incendios, porque los autónomos afectados por los incendios están reclamando ayudas directas al gobierno central y también rebajas en algunos impuestos
y también el poder cesar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Piden además el cese de la actividad para los negocios. Vamos a hablar a las 7 menos 10 de la mañana con Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Vamos a ver qué autónomos son los que están afectados, de qué sector, especialmente el agroalimentario, pero también cuántos, de qué regiones, cuáles son sus peticiones. Vamos a hablar con ellos para tomarles el pulso y para acercarnos a uno de los grandes asuntos en clave nacional, con la perspectiva siempre económica. Esto es Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Vamos a mirar el mercado al detalle para conocer qué es lo que está pasando, para detenernos en empresas, para mirar y analizar datos concretos que están afectando a la negociación, que están afectando a la bolsa, a los bonos y también al cambio de las divisas. Empezamos por Asia, tiempo real de los índices más importantes. Pues el Nikkei de Tokio está operando plano tras ese anuncio del IPC, cae un 0,06%, eso sí, el Hansen con un alza del 0,39, Shanghái está operando con una subida del 0,78 y el Kospi coreano sigue esa tendencia alcista que presentó el jueves y sube un 0,90%. Vamos con los futuros americanos. Pues los futuros americanos vienen apenas moviéndose, el Dow Jones sube un 0,02%, el S&P 500 plano y el Nasdaq 100 baja un 0,08%. El VIX de volatilidad lo tenemos hoy en verde, rebota un 0,22% a 18,65 puntos. Futuros europeos. Poquito movimiento también y de momento caídas, aunque son poco pronunciadas. Futuro del DAX perdiendo 24 puntos, abajo un 0,1% y solo 4 puntos abajo el futuro del Dow Jones, del Eurostock 50, mejor dicho, que cede un 0,07%. Bitcoin, $113.030, baja un 0,85% frente al día de ayer. Consolidación de niveles también en Ethereum. Lo tenemos en rojo, pero es que el subidón de los últimos 10 días ha sido bárbaro, $4.282. Esta es la fotografía, vamos con el contenido. Donde tenemos un plato fuerte que es el IPC en Japón. Se incrementa en un 3,1% en julio, por encima de las expectativas. El mercado creía que sería 0,1% menor y esto se debe al encarecimiento de los alimentos, sobre todo de los cereales, donde destaca la subida del 90% del arroz. La bajada de precios de la energía no ayuda a cumplir con lo previsto por el mercado, pero el dato es menor que el 3,3% de junio. El IPC subyacente también se mantiene estable en el 3,4%, aunque se mejoran los datos de junio, los precios siguen siendo ligeramente altos, por lo que puede servir de razón al Banco Central japonés para subir los tipos de interés, ya que son cifras que son más altas que el objetivo del 2% que tiene el organismo económico. TSMC devolvería los subsidios de Estados Unidos si la administración Trump forma parte del accionariado, lo cuenta The Wall Street Journal. Los directores ejecutivos, según el medio, mantienen conversaciones después de que el gobierno estadounidense haya adquirido esta semana el 10% de los títulos de Intel, tal como cita el periódico. La firma taiwanesa nunca ha dependido en exceso de las ayudas gubernamentales, por lo que devolvería este dinero, aunque también afirman las fuentes familiarizadas con el asunto que desde la Casa Blanca no tienen pensado hacerse con acciones de la compañía por la inversión anunciada de la empresa en el país y porque no es una empresa nacional como Intel. Alibaba anuncia la escisión de su compañía Bama. La empresa cotizará en solitario en la bolsa de Hong Kong. La participación del gigante del comercio electrónico se reduce del 44% hasta poco más del 30%. Desde la empresa aseguran que este movimiento permitirá reflejar su valor por méritos propios y aumentar su transparencia operativa y financiera.
Aunque se desconocen de momento las fechas y las cifras de la operación, Alibaba afirma que esto hará que Bamás sea más atractivo para el mercado. El movimiento se enmarca dentro de la estrategia de la compañía, que quiere desarrollar más potencial para sus filiales. Es la primera vez que Alibaba realiza una operación de este tipo. Vamos con otro nombre propio, es Xinjiang, es una productora de acero china que va a explotar litio en el noroeste de Argentina. La acerera llega a un acuerdo con la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería, lo que provocará que se cree la empresa conjunta Puna Green Energy. Argentina se ha convertido en uno de los principales focos en cuanto a litio se refiere. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio. Y la compañía de pagos digitales Zip se dispara en bolsa gracias a unos resultados que baten todas las expectativas. Sube más de un 18% después de anunciar también planes para una cotización secundaria en Estados Unidos. Sus ganancias antes de impuestos aumentan más del doble hasta los $110 millones. Los resultados se fundamentan en su sólido negocio en el país norteamericano, donde ha registrado un crecimiento del 41% en el volumen total de transacciones. Wall Street cerraba ayer con los principales índices a la baja tras el mal dato de paro y a la espera del discurso de Powell en Jackson Hole. El S&P 500, por ejemplo, lleva 5 sesiones consecutivas en rojo. Así es, el S&P 500 caía un 0,4% y el Nasdaq y el Dow Jones ambos caían un 0,34%. Otro mal dato que preocupa a la economía estadounidense: las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo aumentaron en 11.000. El mayor incremento desde finales de mayo y se alcanza la cifra de 235.000. Esto podría reforzar las expectativas de una bajada de tipos de interés en la reunión de la Fed en septiembre. De momento, el mercado estará en busca de las pistas que nos pueda dejar la reunión de hoy de Jackson Hole y, sobre todo, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Se lo venimos contando. Según cuenta de Information, Nvidia ha ordenado a algunos proveedores de componentes que suspendan la producción de su chip H20 inteligencia artificial. Se trata de un chip diseñado específicamente para el mercado chino y la decisión llega después de que esta misma semana Pekín pidiera a las empresas tecnológicas chinas que dejaran de comprar este modelo de chips debido a sus supuestos problemas de seguridad. El CEO de Nvidia, hoy en Taipei, en la sede de Taiwan Semiconductor, no ha querido hacer declaraciones sobre este asunto, pero sí ha confirmado negociaciones con Estados Unidos sobre un nuevo chip para China. Google firma un acuerdo de computación en la nube por 6 años con Meta Platforms. El acuerdo está valorado en más de $10.000 millones y ya es el segundo gran acuerdo reciente del gigante de las búsquedas después del de OpenAI, según publican Reuters y The Information. Las condiciones del acuerdo indican que Meta utilizará los servidores, el almacenamiento, las redes y otros servicios de Google Cloud. Meta con bajadas del 1,15%, mientras que Google subía un leve 0,22%. Zoom Video Communications presentaba resultados referidos al segundo trimestre del año. Las cuentas muestran un crecimiento acelerado de los ingresos y una expansión continua de su negocio empresarial. La empresa continúa en su transformación más allá de sus raíces en la videoconferencia, con importantes inversiones en inteligencia artificial y además la expansión hacia soluciones para centros de contacto y experiencia del empleado. La empresa cotiza un 5,71% arriba en las operaciones después del cierre. Más cosas. Walmart ayer se desplomó casi un 5% tras presentar cuentas y unos anuncios bastante inquietantes. La empresa minorista aumentó sus ventas y ganancias del año fiscal impulsado por la fuerte demanda de los compradores en todos los niveles de ingresos, pero no alcanzó las estimaciones de ganancias trimestrales y advirtió mayores costos por aranceles. Según su consejero delegado, Doug McMillan, los costes y los precios de los productos están subiendo por culpa de esas tarifas y lo van a seguir haciendo. Luis Berenguel, gestor independiente, sobre los resultados. Como bien comentabas, los resultados han sido buenos. Otra cosa es que ya sabemos cómo el mercado a veces se adelanta e interpreta. A principios del mes de agosto la teníamos en máximos históricos, la acción. Después está dando pequeños bandazos. Ayer y anteayer subió con cierta fuerza, hoy lo está perdiendo todo y algo más. Bueno, en principio lleva desde abril-mayo moviéndose en torno entre los 90 y los 105 euros, 104, que son los máximos históricos. Otro protagonista empresarial, acabamos de conocer que Johnson & Johnson invertirá $2.000 millones para impulsar la producción en Estados Unidos ante la amenaza de aranceles a los medicamentos. La compañía cae un 0,39% en las operaciones después del cierre.
Los futuros en Europa vienen hoy con tímidos recortes y a las 9 comenzará la sesión en Europa y en España. El IBEX 35 despertará por encima de los 15.300 puntos. Así es, el selectivo español recuperaba ayer esos máximos de 2007 que ya alcanzara el martes. Lo hacía este jueves ganando un 0,08% y terminando el día en los 15.303 puntos. Protagonismo ayer para Telefónica. Lideraba las caídas dentro de la bolsa española. Se dejaba casi un 5%, un 4,8%. Su mayor caída en lo que va de año, lideraba esos descensos, como decimos, entre rumores de una posible ampliación de capital por parte de la empresa. Cedían terreno ayer también los valores de consumo, como Puig, que se dejaba un 1,8%, o Inditex, que perdía un 0,9%, y también de tono negativo para el sector acerero. ArcelorMittal caía un 2,5%, era el segundo valor más penalizado del IBEX, y también Acerinox, con caída ayer de casi el 1,5%. En el lado positivo, Repsol lideraba las ganancias del IBEX, subía un 1,6%, por esa subida del precio del petróleo, y buen tono ayer para los bancos. CaixaBank a la cabeza, subiendo un 1,3%, subidas del 1% para el BBVA, para Santander y para Unicaja. En el resto de Europa tuvimos signo mixto, tímidas subidas para Alemania, para el DAX del 0,07%, un 0,3% rebotaba el MIPTEL italiano y el FT100 de Londres subía un 0,23%. En contra, el CAC 40 de París perdía un 0,4%. En cuanto a empresas, era noticia Aegon, la aseguradora, con esos resultados que les contábamos aquí por la mañana, pues subía un 7,5% en bolsa al cierre tras esas cuentas y anunciar que duplica su programa de recompra de acciones. Foco puesto también en el mercado de bonos, porque el rendimiento del Bund alemán superaba el 2,75%, mientras que el bono español subía por encima del 3,34%, en una jornada en la que en el plano macro estuvo marcada por esos datos de PMI, el de la eurozona marcando máximos de 15 meses en agosto, a pesar de los aranceles. Javier Cabrera es analista de mercados. Yo creo que los PMIs de ambas economías es verdad que ya llevan tiempo rankeando. El de Alemania es cierto que sí que estamos viendo cierta mejoría por parte sobre todo de la industria. Yo creo que al final parece mentira, ¿no? Pero estamos a prácticamente ya septiembre, con el año pues ya en la recta final casi, y creo que todavía los datos a nivel macro no son del todo fiables, básicamente porque el efecto arancelario creo que ha complicado mucho todas las medidas económicas. Estamos viendo unos trastoques de la economía muy profundos, ya lo hemos visto también en muchos datos de importación y exportación. En el mercado de divisas, el euro, que pierde terreno frente al dólar en víspera de esos discursos de los banqueros centrales en Jackson Hole. Hoy Powell y mañana habla Christine Lagarde. Tenemos ahora mismo al euro en 1,1587 dólares, cediendo un 0,16% la moneda europea. Mercado de materias primas, caídas hoy para el petróleo, ligeras, el Brent cotizando en $67.60, pérdidas para el futuro del Brent del 0,1%, lo mismo que cae el futuro del West Texas en $63,47. Entre las referencias, algunos nombres propios y datos macro. El más importante, el PIB de Alemania. Que lo vamos a conocer a las 8 de la mañana, ese dato de crecimiento de la locomotora europea del segundo trimestre del año. Y ya ahora a las 8 también tendremos las ventas minoristas en Reino Unido. Aquí en España el INE va a publicar en pleno mes de agosto las cifras de coyuntura hotelera del mes de julio. En cuanto a valores, vamos a volver a mirar hoy a Telefónica, como decíamos, el valor más castigado de ayer del IBEX por esos rumores sobre una ampliación de capital. También nos fijaremos en Indra, también se recuperaba ayer, subía un 1% en línea con el sector europeo de defensa, pendientes de esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Vamos a mirar además hoy al sector acerero, tras esa advertencia de Washington de que no va a haber excepciones a los aranceles para el acero y el aluminio. Vamos a ver cómo afecta eso a compañías como ArcelorMittal o Acerinox, que se puede ver beneficiada porque ya saben que tiene fábricas en Estados Unidos y eso le libra de los aranceles. Vamos a mirar también a Italia, después de que ayer Mediobanca cancelara la adquisición de Banca Generali tras no alcanzar el apoyo necesario de los accionistas. El 42% votó en contra o se abstuvo, lo que impidió alcanzar ese umbral requerido del 50%, y Mediobanca reconoce ya que esa oferta sobre Banca Generali ha decaído, así que tras ese rechazo la atención se centra ahora en Montepaschi di Siena, según está publicando esta mañana el Corriere della Sera. Generali, que bajaba ayer en bolsa un 2,8%, Mediobanca perdía un 1,4%. Y un protagonista más en la bolsa de Londres, la minera Glencore. Nos vamos a fijar hoy en su cotización después de que haya anunciado que planea producir 1 millón de toneladas de cobre a través de sus proyectos en Argentina en los próximos 10 a 15 años. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos.
pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricor. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 34 42. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bienvenida. Bueno, ya aterrizada, ya con las pilas cargadas y bueno, veo que todos los mercados, deuda, bonos, divisas, están muy pendientes de Jackson Hole y sobre todo el discurso hoy que pronuncia Jerome Powell y mañana Christine Lagarde. ¿Qué esperar de Powell? ¿Qué esperar de Jackson Hole y por qué son tan importantes estas citas y sus palabras? Pues es cierto que últimamente, todos los años, está puesto ahí la mirada, ¿no? en la intervención de Powell, ¿no? Desde el tema de la inflación. Bueno, en principio, ¿qué se espera de Powell? La balanza, tiene en la balanza la inflación y el empleo. Pienso que la inflación es la que más pesa y que no la tiene ni en objetivo ni en camino de ir al objetivo. Para muestra los datos de fábrica que tuvimos ayer de PMI. Pero diría que, aunque no creo que se adentre mucho en este tema, le será irremediable posicionarse ligeramente hacia un recorte en septiembre de 25 puntos. Aquí, ¿cuál va a ser la reacción de los mercados? Porque veo sobre todo que hay bastante tensión en la deuda, tanto en el 10 años como en el 2 años. El 10 años he visto que está en el 4,33%, muy lejos de el 4,9% de principios de ejercicio. ¿Cómo estás viendo la reacción y qué puede pasar en los mercados después de Powell? Bueno, en principio los movimientos que hubo ayer en renta fija tampoco fueron excesivos, es decir, fueron de 3-4 puntos básicos, en esos puntos donde estás diciendo, en el corto plazo, digamos medio largo de 10 años y el 30 años, ¿no?
Los movimientos fueron de 3 o 4. Si se orienta hacia un recorte en septiembre, los mercados pueden recuperar lo perdido en las últimas sesiones. En cambio, si se muestra con una posición dura o lejana sobre el recorte de los mercados, pues se podría iniciar una corrección en toda regla, en torno al 10%. Esto le afecta tanto a la renta variable como a la renta fija, que pues tendría subidas de tires y claramente el dólar se apreciaría. Entiendo que la renta variable también muy pendiente de resultados empresariales. La próxima semana tenemos Nvidia y justo ayer tuvimos previsiones de Valmar y también resultados de Valmar que advertía del efecto que puede tener el consumo, la guerra arancelaria por un posible repunte de precios, de la inflación, que decía que ya era totalmente insoportable. ¿Cómo estás viendo lo que están diciendo las compañías y cómo ves exactamente estos dos títulos? Bueno, pues Walmart no lo vi tan dramático. De hecho, sí que hizo estos comentarios, que lo que está haciendo, pues bueno, pues es intentar hacer un juego de subir ciertos productos que no le queda más remedio, bajar otros para contener los precios y así, pues bueno, pues está obteniendo unos buenos resultados, aunque hay ciertas partes de la cuenta de resultados que bueno, que como pueden ser también los aranceles que están arañando esos márgenes operativos, pero dio unas buenas expectativas para final de año, es decir, las elevó, con lo cual tampoco lo veo tan grave, pero la cuestión es que, bueno, esto es el comienzo de lo que puede empezar a ser un generador de inflación, claramente. Hablando de inflación, tenemos esta madrugada datos de inflación de Japón del pasado mes de julio, peor de lo esperado, un 3,1%. ¿Efecto los mercados? ¿Tu valoración de la cifra? Bueno, sí que es cierto que está ligeramente una décima por encima de lo estimado, pero viene una tendencia bajista. Yo creo que esto no aumenta una escalada de tipos en septiembre. Los tipos de mercado no se han movido prácticamente, o sea, se ha movido un punto básico en determinados puntos de la curva, pero vamos, y el yen, pues bueno, pues está recortando sobre todas las divisas. Ha sido la reacción, ¿no? Oye, no es algo realmente llamativo. Sí. Mencionábamos antes Valmar y te he cortado cuando ibas a hablar de Nvidia. Nvidia va a presentar cuentas justo la próxima semana y es un termómetro muy importante para todo el sector tecnológico. Y tenemos también a una de sus divisiones, H20, ahí muy atento a la paralización de la producción de cara a China. Nvidia y tecnología, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que los resultados de Nvidia van a ser positivos. Dado cuáles han sido los resultados de las grandes tecnológicas que han aumentado pues ese coste, ese gasto en inteligencia artificial, yo creo que van a ser buenos. Lo que pasa es que el listón está realmente alto. Vamos a ver qué pasa, porque realmente es el termómetro de toda la tecnología. Que Nvidia esté funcionando bien, con lo cual, pues bueno, pues tan importante es el discurso de hoy de Powell y yo creo que más importantes son los resultados de la próxima semana de Nvidia. ¿Qué más esperas para la próxima semana? ¿Dónde estás mirando ya? Sobre todo lo que estoy mirando es, vamos a ver qué pasa hoy con el tema de Powell, porque realmente como no se posicione en algo favorable a algún recorte de tipos, podríamos tener una corrección importante. Y eso daría, pie para que empezara a hacer las compras, es decir, compras de caída. Eso es lo que más tengo ahora en el punto de vista. Justo el sábado tendremos también discurso de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Tú esperas recortes de tipos de interés en la próxima reunión, en septiembre, el día 11? No espero. Tiene la inflación más o menos en objetivo y tampoco tiene tanto margen de bajada. Yo creo que va a hacer una pausa y a mirar. Lo que pasa es que Powell yo creo que no quiere bajar los tipos, pero tiene una presión tanto por el gobierno como por los mercados en general. Pero no creo que el Banco Central Europeo vaya a tocar.
Oye, y para terminar, Pablo, o sea, algo más que tú veas en el mercado, algo que tú estés vigilando que te llame la atención estos días. Tendría... hoy tenemos el PIB de Alemania. Yo creo que es importante este dato para ver, pues yo creo que habrá un incremento anual, pero el trimestre pues se puede dejar una décima. Es importante por el termómetro de la economía alemana, que parece que estaba empezando a coger tracción. Y luego, pues también hoy tenemos lo que son ventas minoristas en el Reino Unido, importante, porque para ver cómo está el consumo. Yo creo que va a tener un ligero recorte. Y luego también tenemos datos de consumo, de ventas minoristas en Canadá, que puede que se hayan incrementado pues en torno a un 1%. Y luego los viernes a mí siempre me gusta mirar lo que son las posiciones netas especulativas ofrecidas por la PCE. Son datos que son de cierre del martes anterior, pero nos dice cómo están esos movimientos en neto, ¿no? Las posiciones largas y cortas, sobre futuros acciones. Muy bien, pues Pablo Vicente, Evolutio Capital Investment, gracias, cuídate y a por el viernes. Buen día. Muy buen fin de semana. Pablo. Adiós. Gracias. Adiós. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Inversión y finanzas en tus manos. Dieciocho minutos, llegamos a las 8 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, vamos a ir con los diarios para ver cómo refleja la actualidad de este viernes 22 ya de agosto. Empiezo con los de color salmón, expansión. La Unión Europea y Estados Unidos firman el acuerdo para el arancel del 15%. Coches y componentes tendrán un arancel del 27,5%, aunque podría bajar en el futuro. Y la Unión Europea se compromete a que las empresas europeas inviertan 600.000 millones en Estados Unidos. ACS supera a Vinci como líder mundial en el negocio exterior de infraestructuras. España necesitará 3,5 millones de migrantes en 10 años. Se jubilarán más de 5 millones de trabajadores en la próxima década. Y cuenta también que CaixaBank gana 140.000 clientes en un trimestre. 5 días. El alza de la vivienda se come la rebaja de los tipos. Casas, el acceso a la compra se estanca pese a la mejora del crédito. Y crecen los préstamos a hogares jóvenes y de renta baja. Cuenta también Portugal busca rivales para IAG en la venta del 49,9% de la pública TAP. Lufthansa y Air France también se han interesado por la firma lusa por sus rutas a Brasil. Y destaca también que ACS recupera el puesto de primer contratista extranjero. Y terminamos con el diario El Economista.
Suiza. Iberdrola invertirá en una central en Orense 1.500 millones. La energética trabaja el proyecto hidráulico de bombeo más grande de Europa. Málaga, Baleares y Barcelona acaparan las 10 calles más caras. Huawei se hunde en España y baja sus ingresos a la mitad en 2 años. Y Mutua da el salto en pensiones y supera a Unicaja en ahorro gestionado. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Hugo, Roberto, adelante. El País destaca que el PP llama piromana a la jefa de Protección Civil y eleva la tensión. En El Mundo también destaca Madrid pidió discutir la alerta que daba el mando al gobierno. En ABC señalan en la portada que Trump llama ahora a los ucranianos a no ceder ante Rusia. En La Razón, guerra en el seno del gobierno por la gestión de las crisis de las pateras. Guardias civiles reprochan al salvamento marítimo no acudir por los avisos. En Estados Unidos, The Wall Street Journal abre con los minoristas más grandes prosperan en la economía arancelaria. Walmart, Amazon y TJ Maxx están superando a sus rivales al ofrecer ofertas a los consumidores estresados. Por otro lado, Powell planea dar un giro a una estrategia económica que fracasó. La Reserva Federal presentó una estrategia hace 5 años ante la preocupación de que la economía superara su capacidad de crecimiento. Ahora se reajustará formalmente. En The Washington Post abren con la administración Trump planea examinar a los 55 millones de extranjeros con visa estadounidenses. El Departamento de Estado planea investigar a los titulares de visas legales por exceso de estadía, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública o brindar apoyo a una organización terrorista. Y nos vamos a The New York Times, que abren con a ciegas. Trump despoja el gobierno de su experiencia en un momento crucial. El presidente Trump tiene pocas fuentes de asesoramiento independiente justo cuando está tratando de negociar el fin de la invasión rusa de Ucrania, quizás la negociación más complicada de su presidencia. También sobre el mismo tono, Vance relata cómo le dijo a Zelensky que se comportara en una reunión con Trump. Y en cuanto a las principales cabeceras del viejo continente, comenzamos en Reino Unido con la portada de The Guardian, que indica que los propios datos del ejército israelí indican una tasa de mortalidad civil del 83% en la guerra de Gaza. Los funcionarios de inteligencia israelíes enumeraron 8.900 combatientes identificados de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina como muertos o probablemente muertos. El Financial Times destaca que la Unión Europea acelera los planes para el euro digital tras la aprobación en Estados Unidos de la ley sobre monedas estables. La preocupación por la competitividad planea la posibilidad de que la moneda digital utilice una cadena de bloques pública en lugar de privada. Y cambiamos Reino Unido por Francia con la cabecera de Le Monde, que destaca que Vladimir Putin no se rinde una semana después de desfilar en la cumbre de Achoraj. El líder del Kremlin, satisfecho con su rehabilitación diplomática, está perdonando al presidente estadounidense Donald Trump. Por el momento, nada cambia sus posturas maximalistas y el ejército ruso intensifica su ofensiva. Les Echo, por su parte, señala bancos centrales. La sombra de Trump se cierne sobre Jackson Hole. La Reserva Federal de Estados Unidos recibe a banqueros centrales de todo el mundo en Wyoming para su simposio anual, en medio de presiones políticas e incertidumbres monetarias. Y acabamos este repaso a la prensa europea con las portadas de Handelsblad, que señala cómo Donald Trump está construyendo un sistema autocrático, asertivo, transgresor, implacable. Donald Trump podría ser recordado como el presidente más efectivo de la historia de Estados Unidos, un primer plano del centro del poder. Y acabamos este repaso con la portada de Frankfurter Allgemeine. Los guerreros culturales de Trump en el Pentágono. Los titulares negativos han dominado el mandato de Pete Hegseth. Ahora, un informe crítico sobre el escándalo Signalgate podría sumarse a la mezcla, pero a Donald Trump no le preocupa. La energía solar se mantiene hasta julio como principal fuente en Andalucía, con más de 481.000 megavatios por hora, muy por encima de la hidroeléctrica y la eólica. Este liderazgo ya se había registrado en 2024, cuando también superó al viento. La energía solar se situó a la cabeza de fuente de energía en las comunidades autónomas, con una producción de 500 gigavatios por hora, superando los 451 procedentes del viento. De este modo, la energía solar no solo consolida su papel como principal motor energético en Andalucía, sino que también refuerza el camino hacia un modelo más limpio y sostenible, clave para reducir emisiones y aprovechar los recursos naturales de la región.
Capital Intereconomía, con Susana Criado. Los trabajadores autónomos, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, le ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía y Economía Social que aplace el pago de cotizaciones e impuestos a los profesionales autónomos afectados por los incendios forestales. También ayudas directas. Me acompaña Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Cuántos autónomos calculáis que están afectados por los incendios que han arrasado España en las últimas semanas? Pues en estos momentos no tenemos un cálculo hecho, pero sí es verdad que hay provincias como Zamora, como León, como Orense, Pontevedra, y evidentemente, bueno, pues Cáceres, ¿no? Que están siendo afectados sobre todo en lo que son los entornos rurales, muchos de forma directa, donde hemos visto que los incendios pues han hecho perder sus explotaciones agrarias o ganaderas, e incluso, bueno, pues han visto afectados algunos negocios, sino también aquellos que indirectamente pues trabajan en estos territorios y se están viendo afectados, ¿no? El problema es que en estos momentos los incendios siguen y lo primero que hay que hacer es intentar controlar los fuegos y apagarlos, ¿no? De esos trabajadores, yo creo que a partir de ahora lo importante será evaluar los daños, ¿no? Contabilizarlo todo bien. De esos autónomos, entiendo que muchos de ellos pertenecerán al sector agrario. Pues sí, el sector agrario es el que más afecta, pero también, bueno, hostelería y comercio pues son sectores muy afectados, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que muchas de estas poblaciones han sido evacuadas. Muchas de estas poblaciones pues no se puede desarrollar la actividad y hay actividades, hay incendios que, bueno, pues ya duran más de una semana, ¿no? Y bueno, el daño que está provocando no solamente ahora mismo, sino el que va a provocar en los próximos meses, ¿no? Nosotros lo que hemos demandado tanto a las comunidades autónomas como al gobierno central, pues mecanismos que se han activado en otras ocasiones cuando ha habido catástrofes, ¿no? La última, desgraciadamente, que tuvimos y más cercana ha sido la DANA. Por eso hemos pedido al gobierno que active cuanto antes la prestación extraordinaria por cese de actividad, compatible con la actividad para aquellos autónomos de esas zonas que se han visto afectados, ¿no? Tanto en el sector agrícola y ganadero como en otros sectores. También que separen todo lo que es los pagos de cotizaciones e impuestos, que haya aplazamiento en el sector agrario, bueno, que haya una revisión de los módulos del sector agrario y luego ayudas directas, que esto es fundamental porque hay quien lo ha perdido todo, ¿no? Aquí hemos pedido ayudas pues que van hasta los 24.000 euros. En el ámbito de las comunidades autónomas y en su ámbito competencial, pues también que haya ayudas directas, ¿no? En el caso de Castilla y León ya ha puesto en marcha una línea de ayuda de 5.500 euros por autónomo afectado. En el caso de las ayudas directas para la reconstrucción, ¿de cuánto pedís que sean esas ayudas directas? Estamos hablando de 12.000 euros por autónomo que sea individual y 18.000 aquel autónomo que tiene uno o más trabajadores, ¿no? Y luego que se amplíe con 6.000 euros más cuando estamos hablando de que una explotación agraria ganadera, un comercio o un local comercial se ha visto afectado y está siniestro total, ¿no? Que llega hasta 24.000 euros. Que el problema es que hay personas que van a tardar muchísimo tiempo en reconstruir lo que es su actividad y desde luego en estos territorios va a costar trabajo, ¿no? Va a costar trabajo volver a recuperar una vida normal. Las llamas que hemos estado viendo durante todos estos días han reflejado pues que no hay coordinación entre gobierno central, entre comunidades autónomas, que hay una falta de responsabilidad y bueno, falta de gestión. A mí lo que me da miedo con esto de las ayudas, Lorenzo, es que luego el diluir las responsabilidades y el exceso de burocracia, porque lo hemos vivido hace muy poquitos meses con el tema de la DANA, haga que muchos autónomos se rindan y que muchos de los negocios que se hayan cerrado pues no vuelvan a abrir, que no compense y que les sea imposible, como con una carrera de obstáculos, el llegar a esas ayudas.
¿Tú cómo lo ves? O sea, porque esto está muy bien lo de las peticiones, pero luego entiendo que el autónomo, el pequeño empresario, dice, vale, me voy a poner a reclamar, a pedir, y dice, es que es una batalla perdida. Bueno, estamos hablando en un terreno, en un territorio, fíjate que estamos hablando de, por ejemplo, Zamora, Orense, donde se están produciendo en los últimos años pérdidas de autónomos. Hay una pérdida importante en el sector rural de lo que son autónomos. Por tanto, estoy seguro, como bien analizas, que muchos van a plantearse seguir o no seguir. A partir de ahí, hombre, nosotros lo que estamos pidiendo es que las ayudas funcionen y que sean ayudas que imiten las buenas prácticas que se han hecho. Por ejemplo, voy a señalar una, ¿no? La Generalitat Valenciana puso una ayuda de 3.000 euros por autónomo, que en prácticamente un mes y medio la cobraron 18.000 autónomos. Eso es lo que estamos pidiendo, ayuda sin burocracia. ¿Cuál es el problema? Que ya lo hemos pedido al gobierno también, que esas ayudas luego tuvieron que tributar en IRPF. Espero que estas ayudas que estamos reclamando, y por ejemplo la que ha anunciado la Junta de Castilla y León de 5.500 euros, pues no venga Hacienda a decir que esto luego tiene que tributar en IRPF. Lo que las organizaciones empresariales están demandando es agilidad y poca burocracia en este tipo de ayudas, porque las ayudas tienen que llegar de una forma ágil, de una forma sencilla, sin burocracia, y desde luego que no sean unas ayudas que luego cuando llegue la declaración de renta te encuentre lo que le ha pasado a muchos autónomos valencianos con la DANA, ¿no? Que han recibido un dinero y que luego el 20-25% pues tienen que pagarlo a Hacienda. Lorenzo, ¿has hablado ya con responsables del Ministerio o con responsables de Economía de las comunidades autónomas para ver si ya se van a poner en marcha, si están a favor de plantear esas ayudas y también de eliminar toda la burocracia, todas las trabas? Bueno, tuve la oportunidad hace unos días de conversar con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y comentarle, bueno, pues cuál es la situación y también la necesidad de articular este tipo de medidas. Pero los presidentes de ATA en Galicia, como la presidenta de ATA en Castilla y León y la de ATA en Extremadura, pues están en contacto permanente con los entes autonómicos, con los gobiernos autonómicos, para impulsar este tipo de ayudas, que como digo, bueno, tanto nos consta que tanto Castilla y León, que ya ha anunciado las ayudas, como Galicia están trabajando en el tema. Muy bien. Lorenzo Amor, presidente de ATA, muchísimas gracias por atendernos y que tengas felices vacaciones. Cuídate, buen viaje. Hablamos a la vuelta. Muchas gracias. Gracias, Un disfruta. saludo. Adiós, chao. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Tráfico en general bastante cómodo, con repuntes y ralentización de la circulación en momentos y puntos puntuales. En estos momentos la M30 es la zona más transitada, con mucho tráfico hoy en el oeste, en la parte oeste, en sentido norte, en la zona de San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, y la habitual circulación intensa al otro lado, en toda la parte este. En estos momentos, además, van a encontrar circulación lenta en la zona de Parque Ventas, tanto en la calzada lateral como en la central. Con movimiento a estas horas todas las entradas a la capital, la A42 con mucho tráfico, y ha descendido bastante la circulación de entrada por la A4, que estaba muy activa a primera hora de la mañana. Con tráfico denso también en estos momentos algunos accesos a la Almendra Central, en concreto en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por O'Donnell y Avenida de América. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos